nuevo donde vamos a diseñar un juego interactivo en PowerPoint, con animación y música para crear un ambiente de aprendizaje y diversión. La dinámica es conocer con adivinanzas partes del cuerpo humano. Sin más, ¡comenzamos! Bien, pues ya estoy aquí en la diapositiva del cuerpo humano. Como veis, hay un montón de imágenes que son parte del cuerpo humano, todas en movimiento. Bien, vamos a comenzar el juego para que veáis cómo funciona. Empezamos con la primera adivinanza. Con ellas podemos caminar, podemos correr y podemos saltar. ¿Qué será? Bueno, pues hay que mirar entre las imágenes para saber más o menos cuál puede ser. Y cuando queramos saber la solución, le damos aquí al ojito, aquí a la derecha. Las piernas. Muy bien. Para seguir a la siguiente adivinanza, le vamos a dar aquí a la interrogante. Dos niñas asomaditas, cada una en su ventana. Lo ven y cuentan todo sin decir una palabra. Adivina qué es. ¿Qué será? Le damos al ojito. Los ojos. Muy bien, seguimos. Dos tenemos para agarrar, para rascar y acariciar. ¿Qué es? Muy bien, cuando queramos saber la solución, pues como siempre, al ojito. Las manos. Seguimos. Como dos globos somos, nos inflamos y desinflamos sin parar. Sin nosotros no podríamos respirar. ¿Qué será? Bueno, miramos las imágenes, damos un tiempo y al ojito. Los pulmones. Vamos a por la siguiente adivinanza. Cuando sonríes, asoman, blancos como el azahar. Unas cositas que cortan y pueden masticar. ¡Ñam, ñam! ¿Qué será? Vamos a ver la solución. Los dientes. Continuamos. Ningún día puedo descansar. Todos los días ando cantando tic-tac, tic-tac. Bueno, esta es muy fácil porque he hecho adivinanzas, pues eso, adaptadas a los más peques. Vamos a ver. El corazón. Muy bien, ha sido genial. Has completado con éxito el juego. Sigue ejercitando tu cerebro. Bueno, pues este ha sido el juego del cuerpo humano. Podéis hacerlo de muchas más dinámicas, de oficios, animales, bueno, lo que os lleva a la imaginación. Porque la verdad, aprender jugando también es divertido. Bien, ahora vamos a empezar con el tutorial. Si estáis interesados, no os mováis porque comenzamos. Bien, ya estoy aquí en el PowerPoint. Bueno, he metido el fondo, he insertado un rectángulo y bueno, he puesto las letras. Eso es fácil, ¿eh? Ya sabéis que tenéis que darle aquí a insertar o cuadro de texto, o un cuadro de texto, o en el Word, que te salen aquí infinidad de letras. Bien, lo primero, como siempre, tener una carpetita donde vamos a tener las imágenes que vamos a usar para hacer el juego. Bien, así que ahora lo que vamos a ir metiendo es insertar imagen. Y vamos a ir donde tengo yo metidas las imágenes, es aquí, y voy a ir metiendo pues las imágenes todas, y las voy a ir colocando, pues como he enseñado antes en la iniciación del vídeo, las vamos a ir colocando a nuestra manera, ¿vale? Todo alrededor, así que voy a ir colocándolas todas y vuelvo. Bien, bueno, ya tengo puesto las imágenes todas. Bien, lo primero, ir a inicio, en seleccionar a panel de selección y ponerle el nombre a todas las imágenes, ¿eh? Yo ya se las he puesto. Bien, ahora vamos a darle animación. Así que, como siempre, botón Shift y las vamos seleccionando todas. Cuando las tenemos todas seleccionadas, vamos a animaciones, agregamos la animación de tambalear, ¿vale? Para que se tambalee todas. Yo ya la tengo aquí, para que la veáis. Yo ya las tengo aquí todas, ¿vale? Todas. Pinchamos en cada imagen. Y siempre ponemos con la anterior, nada más. Y que repita hasta el final de la diapositiva. Nada más. Y a aceptar. Así se la hacemos a todas. Pinchamos a intervalos, damos que inicie con la anterior hasta el final de la diapositiva y aceptar. Bien, eso a todas las imágenes. Y a las letras del cuerpo humano le da lo mismo. He seleccionado, le he agregado una animación de impulso, ¿vale? Que ya la tengo aquí también. Y le he hecho lo mismo. Que inicie con la anterior. Y le he puesto que repita 2 veces, pero eso como vosotros queráis. Y le das a aceptar. Muy bien. Ahora, después de esto, ahora vamos a insertar el texto. Entonces, para insertar el texto podemos darle insertar cuadro de texto. Y lo ponemos aquí y empezamos a poner el texto de las piernas.
Bien, ponemos el texto. Con ellas podemos caminar, podemos correr y podemos saltar. Interrogante, ¿qué serán? Y bien, desde que tenemos el texto, aquí le podemos dar en el botón derechito, aquí en las líneas discontinuas, le das botón derecho y aquí puedes cambiar lo que es la letra, lo que es el aumento, pero eso como vosotros queráis. Yo ya la puse así. Ahora vamos a insertar el texto del resultado y le damos lo que es a insertar. Vamos al Word, vamos al rojo y aquí le vamos a poner las piernas. Bien, le vamos a bajar un poquitín lo que es un tipo de letra. Bien, la ponemos para abajo, más o menos en el sitio donde queremos. Y aquí le vamos a poner otro tipo de letra. Vamos a cambiar aquí la letra. Vamos a poner una que me gusta mucho, que la tengo aquí abajo, que es la que le puse yo antes y la quiero volver a poner. Bien. Está aquí, esta. Bien, que me parece súper chula. Y ahora vamos a ponerle unas piernas, así que estas mismas. Botón derecho, copiar y pegar. Y las ponemos aquí. Y las hacemos pues más grandes. A estas piernas, como estas tienen animación, lo que tienes que hacer es ir a animaciones, en el panel de animación, y quitar. Y la quitas. La quitas aquí. Abajo de todo donde pone quitar. Ya se ha quitado la animación. Bien, pues ahora vamos a hacer el proceso para que salga y se vaya al cartel, desencadenando con el ojo y con la interrogante. Bien, seleccionamos las piernas. Le damos a agregar animación de entrada, en desvanecer. Y en el panel de animación aquí nos salen las dos animaciones. Pinchamos en cada una de ellas y vamos a intervalos y le ponemos que inicie efecto al hacer clic con él y ahora vamos a buscar el ojo grande. Así le puse yo el nombre, ¿vale? Está por aquí, ojo grande. Le das a aceptar. Y la siguiente le vas a poner lo mismo. En desencadenadores le pones aquí ojo grande. Y aquí le pones con la anterior. Bien. Ahora vamos a ver el efecto, para que lo veáis. Con ellas podemos caminar, podemos correr y podemos saltar. ¿Qué serán? Y le das al ojito y salen las piernas. Ahora vamos a dar la opción de que desaparezcan las tres cosas. Entonces damos Shift a las tres cosas. Y le das agregar animación abajo en salida donde pone desvanecer. Y ya salen aquí las tres. Bien, pues pinchamos la primera. Y es muy fácil, lo hacemos como antes. Al hacer clic en desencadenadores vamos a buscar pues, la interrogante. La tengo aquí. La primera es al hacer clic y las otras dos vamos a ponerle con la anterior. Y buscamos la interrogante. Aquí está. Siempre fijarse que no se desactive con la anterior. Y vamos a por último. Intervalos, ponemos lo mismo con la anterior. Se desactiva con la anterior. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se van los carteles. Bien. Hacemos la pregunta, le damos al ojito, sale la respuesta y a la de interrogante se van las tres. Bien, ahora voy a enseñaros la otra opción, que es que aparezca el otro cartel. Bien, ya tengo aquí el otro texto para agilizar un poquito. Bien, aquí le damos a seleccionamos, le damos a agregar animación de entrada, desvanecer. Ya nos sale aquí la animación. Le vamos a intervalos y le vamos a hacer que haga efecto con la anterior, con la interrogante. Está por aquí, abajo. Aquí está. Y siempre mirar que quede bien marcado todo. Y le das a aceptar. ¿Vale? Así que cuando nosotros le demos a la interrogante se van a marchar las tres como hemos visto antes y va a aparecer esta. Bien, ahora la colocamos en su sitio y ahora vamos a ponerle en lugar de las piernas los ojos. Entonces, para no ir a insertar continuamente siempre haciendo lo mismo, pues es muy fácil copiar y pegar y nada más que es cambiar el texto y ponemos los ojos y aquí lo mismo.
Cogemos los ojos que están aquí, hacemos copiar y pegar. Y los ponemos aquí. Aquí más grande. Y seguro que los ojos salen aquí y le quitamos, ¿eh? Ya sabéis que como tienen la animación hay que quitarla, ¿vale? Para que funcione bien todo. Bien, ahora vamos a darle la opción lo mismo de antes. Tenemos que marcar ojos y los ojitos. Vamos a agregar animación que va a aparecer. Van a aparecer cuando le demos al botón del ojo. En intervalos, al hacer clic con el ojo grande. Es lo mismo de antes. ¿Ves? El ojo grande. Al hacer clic. Y la siguiente, lo mismo, intervalos. Intervalos. En ese efecto, con el ojo grande. Aquí. Y aquí que ponga con la anterior. Listo. Bien, ahora vamos a mirar a ver qué tal ha salido. Bien, salen las piernas. Damos al interrogante, se van las imágenes y viene la otra adivinanza y le damos y sale. Y luego es lo mismo. Toda la temática es exactamente igual en todos los carteles, ¿vale? Así que yo ahora os voy a explicar para meterle los sonidos. Bien, bueno, pues ahora vamos a insertar música. La música de fondo es esta, la que he cogido yo, ¿vale? Mira, para que la escuchéis. Ya la he escuchado antes. Bien. Ya sabéis que es insertar audio y luego le das archivo de audio y listo. Aquí en el panel de animación ya nos sale. Entonces pinchamos, vamos a intervalos, le damos que inicie con la anterior y repetir hasta el final de la diapositiva. Así que así ya tenemos música. Ahora vamos a darle la opción que cada vez que le demos al ojo va a hacer este ruidito, ¿vale? Para hacerle una gracia. Como una bolita. Muy bien. Tenemos que ir aquí al panel de animación. Cada vez que nos sale, tenemos que hacer una por cada vez que damos al ojo. Así que daríamos a intervalos y siempre sería lo mismo. Iniciar con la anterior, que inicie efecto al hacer clic con el ojo grande. Siempre es lo mismo. Esto lo tenéis que hacer las 6 veces que se le da al ojo, que es por cada adivinanza. Y tenéis que meterlos como los he metido yo. Debajo del nombre. Del nombre, tanto de las piernas como del corazón, de los ojos. Ya veis que aquí a la derecha pone piernas y luego viene el sonido del ojo. Siguiente, todo igual, como viene aquí, ¿vale? Así es la forma de que cada vez que le des al ojo, hace esa opción. Bien, voy a darle un pequeño toque a los peques, ¿vale? Selecciono, sí, a los dos, le voy a agregar animación, voy a trayectorias y cogemos aquí donde pone hola continua. Bien. Ya nos sale marcada. Aquí con el cursor, pues pinchamos y lo vamos estrechando como nosotros queremos. Los puntitos blancos es para nosotros, para donde queramos que los niños salten, hasta donde queremos que llegue la animación. Bien, aquí a la derecha ya salen, así que pinchamos a cada animación, a intervalos, ponemos con la anterior y aquí que repita pues toda la diapositiva. Y al otro lo mismo, al que está boca abajo. Igual, intervalos, con la anterior ya viene marcada hasta el final de la diapositiva. Muy bien, ya está listo. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final. Espero que este vídeo de apoyo os ayude en vuestros proyectos. Si queréis seguir disfrutando de vídeos creativos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal, ¿vale? Venga, muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. Bien, aquí os dejo otra sugerencia. ¿Adivina qué es? Trabajando un poquito con los oficios.